Ya el primer problema nos indica, calcular el pH de las siguientes soluciones de ácido perclórico. Ya, y nos da dos casos. El ácido perclórico es esto, y nos dice el caso A con concentración 10 a la menos 3 molar, y el caso B con concentración 10 a la menos 8 molar. Ya, para empezar, ustedes no pueden hacer lo siguiente. Yo tengo el ácido perclórico y este ácido perclórico sabemos que se va a disociar en sus iones perclorato y ion hidrógeno. ¿Por qué no podemos hacer esto? Porque mucho depende de las condiciones en las cuales se encuentre mi solución. ¿A qué me refiero con condiciones? Al pH más que todo. Ya yo, por ejemplo, sé que el pH va de un rango de 0 a 14. Entonces, el pH va en este rango. Todos los compuestos trabajan con este rango. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, de cierto punto, de 0 hasta cierto punto, cuando ustedes disuelvan ácido perclórico en agua, lo que más se va a encontrar va a ser ácido perclórico. Pero cuando pase este punto, qué sé yo, podríamos ponerle un 4 o un 3 de repente. Un 4 le vamos a poner. Esto es supuestamente, ¿ya? A partir de este punto, hacia el 14, ya no va a existir tanto ácido perclórico, sino ya va a ser perclorato. ¿Ya? Es decir, el pH va a definir qué sustancia iónica va a estar en mayor cantidad de presencia. Es decir, este 10 a la menos 3, por ejemplo, en química general, yo hubiera hecho esto. 10 a la menos 3 molar, la concentración de aquí, suponiendo disociación completa, va a ser 10 a la menos 3 molar de hidrógeno, 10 a la menos 3 molar eh, de, de perclorato. Ya, entonces, ¿qué es el pH? El pH es igual a menos logaritmo de concentración de hidrógeno. Por tanto, el pH es 3. Y ya está mi problema resuelto. No, no hacemos eso en esta materia. Ya hacemos un análisis más profundo. En algunos problemas, de repente, les va a salir el resultado. Así, si yo lo haría de esta manera simple y como lo vamos a hacer o como les voy a enseñar a hacer, les puede salir el mismo resultado, pero son coincidencias. Nosotros vamos a trabajar para todo tipo de casos. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo primero que debemos hacer en este tipo de problemas? Formular mi reacción de disociación. Ya, porque ustedes bien saben que las sustancias iónicas, una vez en contacto con el agua, normalmente tienden a separarse o mantenerse sin disociar. Esto dependiendo del pH. Ya, algo que nosotros debemos utilizar en esta materia es las constantes de acidez que relaciona, ustedes se deben acordar esto de equilibrio químico, la relación entre productos y reactivos. Ya, entonces, yo me genero esta ecuacióncita para la cual va a ser una ecuación que me va a ayudar a resolver mi problema. Ya, esa ecuación ustedes la conocen, es nuevo, no es nueva. Lo que sí podría preocuparles es el valor de K sub A, pero en el libro que yo les he hecho fotocopiar en la página 110 existe el valor de este K sub A. Por ejemplo, para el clorato va a ser 10 a la menos 7, ya si no me equivoco. Debería ser 10 a la menos 7 o 10 a la 7, creo. No aparece su signo aquí. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ya, ahora, después de haber puesto la constante de acidez en mi ecuación y nombrarla como una ecuación de resolución del problema, yo debo hacer los balances de masa. Ya, estos balances de masa van a coincidir en que esta concentración total, el 10 a la menos 3 molar que yo tengo en un inicio, se puede dividir o repartir en diferentes compuestos. Ya habíamos hablado de esto. Esto va a depender del pH. ¿En qué tipo de compuesto se puede dividir? En el ácido perclórico
y en el perclorato. ¿Ya? Entonces, aquí yo tendría otra ecuación para poder resolver el problema. ¿Ya? Ahora, podría hacer uso de dos tipos de ecuaciones que existe, el balance de cargas o la condición de protones. Ya, el balance de cargas solo incluye igualar cargas positivas con cargas negativas. Ya, nosotros consideramos el valor neutro como el cero, entonces todas aquellas cargas o compuestos que tengan carga positiva, yo lo voy a anotar al lado izquierdo, y todas aquellas que tengan carga negativa, lo voy a anotar a la derecha. Ya, ahora se preguntarán por qué estoy anotando H. ¿Por qué estoy anotando OH si no aparece en esta ecuación? Es porque estamos diciendo que cuando un compuesto ácido o una sal se coloca en contacto con el agua, puede disociarse y separarse. Y de igual manera ocurre con el agua. Cuando está en contacto, normalmente está en presencia de hidrógeno y oxidrilos. ¿Ya? Y es de ahí de donde está apareciendo. Obviamente también yo voy a tener que anotar lo que es el K sub A o el KW de lo que es el agua. Ya, lo mismo, productos entre reactivos y en la parte de abajo iría el agua, pero como nosotros estamos haciendo soluciones acuosas, la concentración del agua siempre va a ser 1. Entonces, KW es igual a H más por OH menos. Ya, estos símbolos que yo escribo entre corchetes son concentraciones molares. Yo puedo escribir el tema de balance de cargas o escribir la condición de protones. Ya, yo les decía esto. En el balance de cargas, ¿qué pasa? Yo anoto todos los valores positivos y los igualo a los valores negativos. Pero en la condición de protones ya no ocurre eso. Puede cambiar, puede variar. ¿Por qué? Yo podría decir, por ejemplo, yo estoy añadiendo perclórico, ácido perclórico. Este ácido perclórico va a estar en esta forma, en la forma que tienen aquí, en perclorato, ¿ya? ¿Por qué? Porque es su forma de sal. Ahora, en la condición de protones, mi valor neutro tendría que ser este. Y todo lo que sea positivo, es decir, mayor a esto, por ejemplo, yo aquí podría anotar HCl4 y aquí más H más, iría en el lado izquierdo. Y en el lado derecho tendría que ir todo lo inferior a esto. Ya, pero como podemos ver, si yo anoto cosas inferiores a esto, no va a existir nada en el lado derecho. Entonces, para este caso, no sería tan recomendable realizar una condición de protones, por ese caso. Ya, lo que pasa, sencillo, en el balance de cargas, mi valor neutro o mi valor de nivel entre separar unos números y otros va a ser el cero, entre números positivos y números negativos. Pero en la condición de protones es lo mismo, solo que puede variar. Yo puedo decir que mi nivel sea -1 o sea -2. Todos los valores mayores a -1, es decir, 0 más 1 más 2 más 3, van a ir a un lado. Y todos los valores menores a -1 van a ir a otro lado, al otro lado, es decir, al derecho. Ya, entonces, con todo esto, ustedes pueden definir si utilizar condición de protones o balance de cargas. En problemas pequeños, es recomendable utilizar balance de cargas, como en este caso. En problemas más grandes, como ser el caso del ácido fosfórico, del carbónico o algunos compuestos que tengan 2 o 3 disociaciones, conviene utilizar la condición de protones. ¿Ya? Ahora, este balance de cargas, yo lo voy a utilizar como mi tercera ecuación. Ahora, este KW también es una ecuación, es una cuarta ecuación que me relaciona. Aquí una preguntita. Dime. ¿Me puedes decir de dónde sale la ecuación 2, por favor? Ya, la ecuación 2 es un balance de masa en función de la concentración que me dan de datos. Siempre, o por lo menos en este libro, se les da una concentración de dato inicial, casi el único dato que se les da. Ahora, esta concentración se puede dividir en ciertos compuestos iónicos.
¿ya? En este caso, ¿con qué compuesto estamos trabajando? Con el compuesto perclórico. Este es el compuesto perclórico. Ahora, el compuesto perclórico, al ponerse en contacto con el agua, se disocia. Se disocia en tanto como hidrógeno como perclorato. Entonces, esta concentración podría estar en forma de ácido perclórico o en forma de perclorato. ¿Ya? Entonces, es de ahí de donde aquí yo anoto 10 a la menos 3, es decir, la concentración total es igual a la suma de estas dos especies, que va a depender mucho en qué pH estemos trabajando, como les explicaba aquí, de un rango de pH, es decir, por ejemplo, solo un ejemplo, de 0 a 4, si el pH está en 2, es casi seguro que HCl4 va a ser igual a 10 a la menos 3. ¿Ya? Ahora, si el pH está en 4 para adelante, es casi seguro que la concentración va a estar casi igual a ClO4, es decir, a perclorato. ¿Ya? Y si estuviera, por ejemplo, si el límite fuera 4, por ejemplo, creo que es 7, eh, si esto estuviera por 7, puede ser que aquí HCl4 sea 0,5 por 10 a la menos 3 y este otro también 0,5 por 10 a la menos 3, pero sumados tienen que dar este valor de 10 a la menos 3. Ya, eso sería, no sé si he contestado tu pregunta. Sí, Auxi, pero es que no aparecen los iones hidrógeno. Eso se ignora, entonces no hay que tomar Sí, en sí, cuenta. sí. Se ignora, se ignora. No, no entra porque estamos hablando netamente de lo que podría ser como un soluto. Ya, en este caso yo estoy trabajando como soluto. El hidrógeno nada que ver. En otros casos, por ejemplo, tú sí puedes considerar este balance de masa, pero no al hidrógeno, sino a lo que sería un ion metálico, por ejemplo, el sodio, el potasio. Si a ti te dijeran cuál es el pH del perclorato de potasio o del perclorato del sodio, ahí ya es diferente, ya no estamos trabajando con hidrógeno. Entonces, este 10 a la menos 3 también se replicaría a una concentración total de iones metálicos. Es decir, por ejemplo, si yo trabajara con sodio, anotaría de sodio. Y eso, y esto fuera igual a la concentración total de sodio. Y solo eso. Pero en este caso, como estamos trabajando con hidrógeno, no se considera esa parte. Está bien, gracias, Auxi. Ya, como pueden ver, hay 4 ecuaciones y yo tengo ¿cuántas incógnitas? Tengo 1, 2, 3, 4. Y aquí en la tercera creo que no, todo se repite. Ya tengo 4 incógnitas, 4 ecuaciones, mi sistema es resolvible. En el libro, si ustedes lo revisan, se van a dar cuenta que dicen, ¿no? Considerando que la concentración del perclorato es mayor a la del perclórico, se tiene lo siguiente. Por ejemplo, si yo consideraría esto sería próximo a 0, entonces el perclorato va a ser igual a 10 a la menos 3 y con eso puedo ir resolviendo todo. Pero cuando ustedes tienen el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas, no hay la necesidad de hacer esas aproximaciones, a menos que dominen el tema. Si dominan el tema, ya van a saber qué pH más o menos tendría que salirles y ahí van a poder hacer sus aproximaciones. Ya, pero en este caso vamos a resolver nomás. Lo que se recomienda es colocar la ecuación de balance de cargas en función de la concentración de hidrógeno. Ya, todo en función de concentración de hidrógeno. Entonces, de la ecuación 3, ¿qué es lo que tendría? La concentración de hidrógeno es igual a perclorato. Ahora, ¿cómo relaciono la concentración de perclorato en función de hidrógeno? A ver, ¿en qué ecuación se aparece? Por ejemplo, yo podría hacer esto. D1 de la ecuación 1 despejo lo que sería el perclorato. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener despejando de la ecuación 1? El perclorato. Esto va a ser igual. No, perdón. A los revés. Voy a despejar de la ecuación 1 el ácido perclórico. ¿Ya cómo quedaría mi ecuación 1 si despejo el ácido perclórico?
Esto va a ser igual a concentración de hidrógeno por concentración de perclorato, todo esto dividido entre K sub A. Ya tengo una nueva ecuación, pero esta ecuación la puedo reemplazar. ¿En qué otra ecuación puedo reemplazarla? Puedo reemplazarla en 2. Entonces, en 2, ¿qué me quedaría? 10 a la menos 3 es igual a la concentración de perclórico, pero la concentración de perclórico es igual a todo esto. Entonces va a ser H más dividido entre K sub A por perclorato más perclorato. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Tengo un factor común. Entonces, voy a poder despejar lo que sería el perclorato y esto me va a dar igual a 10 a la menos 3, todo esto dividido entre la concentración de hidrógeno sobre K sub A más 1. Ya, entonces, yo ya tendría una ecuación de perclorato en función de hidrógeno, en función de la concentración de hidrógeno. Entonces, en esta parte yo anotaría eso. Ya, entonces, en aquí sería 10 a la menos 3. En vez de anotar perclorato, yo anoto esto. 10 a la menos 3 dividido entre la concentración de hidrógeno sobre K sub A más 1. ¿Ya? Y todo esto más OH menos. Pero recuerden que todo tiene que estar en función de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hago? De la ecuación 4, despejo lo que sería OH menos. ¿Ya? ¿Y cómo quedaría? Sería OH menos es igual a KW dividido entre H más. ¿Ya? Entonces sería más KW dividido entre H más. Como pueden ver, es una ecuación no lineal y para lo cual ustedes tendrían que poder resolverlo, ¿no? Ver de qué manera se puede resolver estratégicamente o si tienen las calculadoras HP Prime o 50G, podrían resolverlos de una manera directa y etcétera. Ya, ahora, en aquí, algo sencillito. ¿Cómo podríamos resolver esto de una manera más directa? Ahorita los que tienen calculadora meten todo esto y les va a botar la concentración de hidrógeno. Ya, otra manera es analizar fracciones. Por ejemplo, ¿cómo podrías reducir toda esta expresión? H más, ¿de qué rango a qué rango de valores va a salir? Puede salir de 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 14. ¿Ya? Porque esos son los pHs que pueden marcar. Ahora, K sub A, ¿qué valor tiene? En el libro creo que no está marcado, pero si no me equivoco, K sub A es para el ácido perclórico, para el ácido más fuerte que existe, si no me equivoco, es igual a 10 a la 7. ¿Ya? Es decir, es como 1.000.000, más de 1.000.000, si no me equivoco, va a ser, por ejemplo, que sea el valor más grande que pueda ser, 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 dividido entre 10 a la 7 va a ser un valor muy, muy, muy pequeño frente a lo que es 1. Entonces, esa aproximación matemática sí se la puede hacer, porque es una aproximación matemática. Ya no estoy tomando principios químicos ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? H más es igual a 10 a la menos 3 más KW dividido entre H más. Y ya está. Ya está de una manera más pequeña, más corta para poder resolver. Ya en aquí, normalmente KW, ustedes ya han debido llevar reactores, han debido llevar físico-química, tantas materias donde vemos esto. La constante de equilibrio es función de la temperatura. Y en KW tenemos que considerar esto. Si no les hablan nada de la temperatura, KW va a tomar un valor de 10 a la menos 14. Ya, si no les da ningún valor de temperatura. Pero si les dieran un valor de temperatura, ustedes tienen que ir a la página 112 del texto, en donde está la tabla de KW en función de la temperatura. Es decir, se está trabajando a 40 grados centígrados, entonces van a esa tablita, a 40 cambia el valor de KW. Entonces, tendrían que trabajar con el otro valor.
y no obviar ese dato de temperatura, por si acaso. Ya, entonces, como tengo ya KW, mi ecuación va a estar en función de una única variable. ¿Cuánto sería el resultado de esta única variable? A ver si pueden calcular. Ya, al ser una raíz o una ecuación cuadrática, les van a salir dos resultados. Ya, a mí me sale h más es igual a 10 a la menos 3 y me sale otro resultado que sería menos 9 por 10 a la menos 12 y algo más. Pero no me sirve porque es un número negativo, ¿no ve? Pues, tal vez no lo deberíamos ni anotar. Es un número negativo y no existen concentraciones negativas. Entonces, mi resultado es h por 10 a la menos 3. Si yo llevo a transformar esto a pH, me va a salir que el pH es igual a 3. ¿Ya? Y como les decía, esto puede pasar, es como si lo hubiéramos hecho como al principio, como les decía. Esto puede pasar debido a la disociación, debido a qué tan fuerte es el ácido. Si ustedes van a la tabla que les decía en la página 110, el ácido perclórico está al principio, está arriba, entonces es el ácido más fuerte que puede existir. Entonces, ni bien se coloca en agua, ya está disociado. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. No todos los ácidos les va a salir así el resultado, sino va a ir variando y eso lo vamos a comprobar ahorita. Ya, preguntas, dudas, más que todo lo que quería mostrarles era el método de cómo vamos a trabajar, cuáles son los pasos y todo eso. No hay consultas, ¿no? Ya, el problema uno, el inciso B, ustedes lo pueden hacer, no es tan complicado. El problema 2 también. Eh, ahora, el problema 3 sí es un poco Sí, un interesante. ratito, ¿podemos acabar de copiar, por favor? Ah, no, les voy a pasar todo. Esto es lo que yo estoy haciendo en mi pizarra, en un PDF les voy a mandar y se está grabando también la clase. De igual manera, todo al Classroom. Ah, bueno, gracias, Alce. Ya, no se preocupen en copiar, esto les voy a mandar en PDF y de ahí van a poder ver, aunque algunas cosas no, creo que no se van a entender bien porque mi letra no es tan buena, pero si ven el video ya van a entender a qué me refiero. Ya, el problema 3. El ácido arsenioso es un ácido débil y nos da una ecuación. HASO2, esto se disocia en hidrógeno más ASO2 negativo. Nos da su constante de acidez que es 10 a la 9.22. Ya, la constante de acidez es igual a ¿qué? Es igual a los productos, es decir, concentración de hidrógeno por ASO2 dividido entre ASO2, ya, entre ácido arsenioso. Ahora, ¿cuál es el pH que se obtiene si se agrega 10 a la menos 3? Aquí me dice 10 a la menos 3 moles de herbicida NaOSO2. Es lo que me refería hace rato. Ya, en aquí me está diciendo que está añadiendo moles. No me está diciendo concentración. A 1 litro de agua destilada. Ah, ya, recién. Porque esto podría hacernos variar. Me podrían decir 2 litros, 0,5 litros, y eso podría cambiar la concentración. Ya, determina el pH resolviendo analíticamente el conjunto apropiado de ecuaciones. Ya, primeramente, ya hemos desglosado lo que sería mi compuesto en sus posibles disociaciones. Ahora, después, ¿qué otro compuesto se disocia en todos los problemas? El agua. Entonces yo aquí copio, este también va a tener su constante, esto va a ser H más o H menos y ya está. Ahora,
Esto también ya les he dicho. Si no les dice nada de la temperatura, 10 a la menos 14. Si les dice algo de la temperatura, recién a cambiar el valor. Ya, ya tengo una ecuación, dos ecuaciones. Luego de esto, ¿qué debería hacer? ¿Qué había hecho hace rato? El balance de masa. Es decir, concentración total de arsenitos y concentración total de sodios. ¿Por qué? Porque en este caso está existiendo sodio. Esto va a ser igual a N más y en aquí arriba va a ser igual que hace rato. ¿Qué posibles sustancias iónicas pueden existir a partir del soluto que estamos utilizando? Puede existir el arsenito, que es esto, y puede existir también lo que es el ácido arsenioso. ¿Y por qué me dirán? ¿Por qué puede existir el ácido arsenioso si yo estoy añadiendo lo que es este compuesto? Estoy añadiendo arsenito de sodio, es decir, no lo estoy añadiendo en forma ácida, lo estoy añadiendo en forma de sal. Cuando ustedes van a añadir esta sustancia al agua, al igual que puede separarse, al igual que el ácido puede separarse, cuando está en forma de sal se separa y se puede adherir a partículas de hidrógeno. Ya, esto es algo inverso que podríamos decir que ocurre. Por ejemplo, yo estoy añadiendo lo que es el arsenito, esto se va a añadir a lo que es hidrógeno y esto va a producir ácido arsenioso. ¿Ya? Y de esa manera puede existir también eso. Pero como les digo, todo depende de con qué pH estemos trabajando. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esa línea que hacía hace rato de 0 a 14? Ahora yo les podría decir que el límite puede ser 9,22, ¿ya? Es decir, si el pH es mayor, va de 0 a 9,22, la concentración de ácido va a ser mayor. Si el pH va de 9,22 a 14, la concentración del ion del arsenito va a ser mayor. Ya, mucho depende del pH. Lo que hace el libro, van a leer seguramente ustedes, en algunos puntos dice, la concentración de ácido arsenioso va a ser mayor que la concentración de arsenito, pero no les dice más. Entonces, los del libro ya están previendo esa situación. A ver, ¿cuánto es la concentración? ¿Cuánto podría ser el pH? Entonces, puede ser que este tenga más concentración y de esa manera trabaja. Ya por eso hacen suposiciones, si ustedes leen el libro. Ahora, el siguiente. Esto sería mi tercera ecuación, por así decirlo. Mi tercera ecuación. Esto yo no lo voy a tomar como una ecuación porque ambos valores se van a igualar al valor el cual me están dando de dato, pero en términos de concentración molar. Ya no me sirven moles, tiene que ser concentración molar. Ahora, luego de todo esto, yo puedo hacer el balance de cargas o el balance de protones. El balance de cargas es recomendable cuando el ácido se disocia solo en uno, solo tiene una constante de acidez. Por ejemplo, ¿en cuál podríamos hacer condición de protones? En el ácido sulfúrico, por decirlo. El ácido sulfúrico se va a disociar en hidrógeno y en sulfato ácido, ¿ya? Este sulfato ácido a la vez se va a disociar en hidrógeno y en sulfato. En ese caso sí vamos a hacer condición de protones, pero por el momento no nos compliquemos. Solo con balance de cargas es suficiente. Ya, el balance de cargas, ¿en qué caso lo hacemos? En el caso de que el ácido solo tenga un hidrógeno. Entonces, en este caso, el balance de cargas va a ser hidrógeno más sodio, porque el sodio también tiene carga positiva, es igual a ¿qué? A ASO2 negativo, que es el arsenito, más OH menos. Como pueden ver, a diferencia de hace rato, ha aparecido un nuevo término debido a que estamos añadiendo una sal, no un ácido. ¿Ya? Entonces, igual que hace rato, esto va a ser mi ecuación 4. ¿Y qué es lo que yo digo? Voy a poner la ecuación 4 en función, toda variable, en función de hidrógeno. ¿Ya?
Y esto sería lo que hay que hacer. Lo mismo que hace rato, ¿se acuerdan? ¿Qué habíamos hecho hace rato? Primero habíamos agarrado la constante de acidez, habíamos despejado una de las variables y habíamos llevado a la ecuación de balance de masa del ácido. Ya, entonces, del balance de cargas, todo yo tengo que poner en función de hidrógeno. La primera variable es hidrógeno, está bien. La segunda variable es sodio. Yo puedo reemplazar directamente su valor numérico. Esto es igual a ¿qué? A la concentración de arsenito. Tengo que colocar el arsenito en función ¿de qué? En función de hidrógeno. ¿Cómo hago esto? Puedo utilizar de la ecuación 1. ¿Qué es lo que digo? Que el ácido arsenioso va a ser igual a la concentración de hidrógeno por la concentración de arsenito, todo esto dividido entre K sub A, que es 10 a la menos 9 por 22. ¿Ya? Y de aquí, esto puedo reemplazar en la ecuación 3. En la ecuación 3 me va a salir, yo lo voy a hacer directo, por favor, esta parte, despejando lo que es el arsenito, y me va a salir igual que hace rato. Esto va a ser igual a la concentración total, que es 10 a la menos 3, dividido entre lo que es concentración de hidrógeno, dividido entre lo que es 10 a la menos 9,22, todo esto más 1. Ya, entonces, esta ecuación que he hallado es despejando y reemplazando en la ecuación 3. Ya, y con esto yo voy a poder colocar en función el arsenito en función de hidrógeno. Ya está. Más concentración de oxidrilo, igual que hace rato. La concentración de oxidrilo es igual a KW dividido entre hidrógeno. ¿Esto de dónde hemos sacado? De la ecuación número 2. Entonces, esto va a ser 10 a la menos 14 dividido entre lo que es la concentración de hidrógeno. Ya, entonces, toda esta ecuación se puede resolver con la calculadora más sencilla. Con cualquier calculadora podemos resolver. Ya, pero yo estimo que ustedes a este nivel ya de la carrera, por lo menos en su mayoría, deben tener las calculadoras graficadoras, ya sea la 50G o lo que es la HP Prime. Si no tuvieran estas calculadoras, me escriben vía inbox y yo les voy a enseñar a esas personas que no tengan las maneras de cómo se puede resolver. ¿Ya? Por ejemplo, en esta ecuación, por lo menos yo estimo que me saldrían 3 resultados. Ya, el primer valor que me sale a mí en mi calculadora es un valor negativo. El segundo valor es 9,9 por 10 a la menos 12. Y el tercer valor, de igual manera, es un valor negativo. ¿Ya? Entonces, los valores negativos no pueden ser resultados. El valor positivo sí. Entonces, si yo transformo ese valor positivo a pH, me va a salir 11. El pH de este problema va a ser igual a 11. Ya, entonces, de esa manera yo podría resolver este tipo de problemas. Y verificamos lo que les decía hace rato de esta escalita. Ya vamos a verificar. ¿Cómo vamos a verificar? Reemplazando en esa ecuación y viendo cuánto me sale la concentración de lo que teníamos ahí, del arsenito. Ya, a mí me sale 0,98 por 10 a la menos 3. Ya, de 3, de la ecuación 3, si yo despejo lo que sería el ácido arsenioso, me va a salir 0,02 por 10 a la menos 3. Entonces, de ahí compruebo un poco lo que les decía.
Dependiendo del pH, se va a dar la concentración mayor de de la especie de soluto. Ya, por ejemplo, en este caso, esto es mucho, mucho, mucho mayor a que el de aquí abajo, ¿no ve? Entonces, ahí se va la explicación un poco del pH. Ya, preguntas, dudas.